El año 1816 es muy importante para los pueblos del Río de la Plata. Este es el año que comienza el Congreso de Tucumán, en el que se consagra oficialmente la independencia argentina, y es, a su vez, el año en el que inicia la segunda invasión luso-brasileña, que atacan a los territorios de la Liga Federal, especialmente a la provincia oriental, que los portugueses pretendían conquistar. Esto transforma al año 1816 en el punto de inflexión en la experiencia revolucionaria en el Cono Sur, porque es el año en el que el destino de los pueblos que viven a ambas orillas del Río de la Plata empieza finalmente a separarse. Porque mientras Artigas resistía como podía al embate invasor portugués, del otro lado del Río de la Plata el Estado argentino empezaba por fin a terminar de configurarse, ya que estaba a punto de sancionarse la primera constitución del país, lo que seguramente iba a dar por finalizado el proceso de guerra civil e iba a lograr una estabilidad duradera. O al menos esto era lo que pensaban los congresales del Congreso de Tucumán, porque lo que nos cuenta la historia es que la guerra civil no había hecho más que empezar. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Cuando desde Buenos Aires se decide la convocatoria al Congreso de Tucumán de 1816, la idea era clara: poner fin a la guerra civil, discutir políticamente cómo organizar el país e independizarlo. Dentro de esta labor de organización había una cosa que era extremadamente necesaria: la sanción de una constitución, una ley madre que sirviese de guía para toda la tarea legislativa que el nuevo Estado necesitaba. Ahora bien, pese a que esto era una tarea imperiosa, era totalmente necesaria, el Congreso de Tucumán va a tardar bastante tiempo en encargar la redacción de una constitución, algo que va a terminar siendo una constante en la historia argentina. Pero en este momento, esta demora tenía, aunque sea a priori, una justificación. El mismo año que el Congreso de Tucumán todavía estaba sesionando en Tucumán, se tiene que mudar. Los realistas estaban empezando a avanzar por el norte, y entonces los congresales deciden levantar campamento y mudarse. ¿A dónde? Se podrán imaginar: a Buenos Aires. Desde ahí, el Congreso de Tucumán continúa su labor legislativa durante 2 años, pero las leyes que emiten en este momento son leyes menores, no son de mucha importancia. Porque el Estado argentino tenía otros problemas, estaba en guerra civil, unitarios y federales seguían disputándose las provincias del litoral. La guerra de independencia se había transformado a esta altura en una guerra de liberación de todo el Cono Sur y gran parte de América del Sur. Para que se den una idea, el famoso cruce de los Andes del general José de San Martín se efectúa en 1817. Y entonces la atención del gobierno argentino estaba puesta en otro lado. Parecía que la Constitución podía esperar. Mientras el Congreso sesionaba en Buenos Aires, Pueyrredón, el director supremo, decide que es momento de que las provincias del litoral vuelvan a la esfera del directorio y dejen la Liga Federal. Y entonces decide atacar la provincia de Entre Ríos, principal aliada de Artigas. Las tropas directoriales van a invadir 2 veces Entre Ríos, siendo enfrentadas y derrotadas las 2 veces por el caudillo entrerriano Francisco Pancho Ramírez, quien después de su segunda victoria contra las fuerzas directoriales en el combate del Saucecito, se termina transformando en el principal caudillo entrerriano y el principal referente del federalismo artiguista en esa provincia. Pueyrredón va a terminar aceptando de muy mala gana que Entre Ríos parece estar lejos de su alcance, y entonces va a dirigir sus esfuerzos contra la provincia de Santa Fe. El gobernador artiguista de esta provincia, Estanislao López, en vez de enfrentarse directamente a las fuerzas directoriales como había hecho Pancho Ramírez, decide adoptar una estrategia de hostigamiento, impidiendo que los porteños se puedan suministrar. Las fuerzas directoriales van a terminar robando ganado y van a terminar quemando la ciudad de Rosario, y después se van a ver obligadas a abandonar Santa Fe. Parecía que el directorio tenía las de perder. Sin embargo, no nos olvidemos que mientras esto estaba ocurriendo, del otro lado del Río de la Plata, Artigas estaba prácticamente luchando solo contra la invasión del Imperio portugués.
y por este motivo la facción artiguista estaba perdiendo poder a ritmo acelerado. Pueyrredón entonces, a principios de 1819, va a rearmar el ejército directorial y va a enviar una invasión a gran escala contra Santa Fe. Estanislao López se ve completamente superado y encima estaba prácticamente solo, no podía recibir ayuda del resto de la Liga Federal, y entonces va a decidir pactar con Buenos Aires un armisticio. Artigas, cuando se entera del pacto que había firmado Estanislao López con Buenos Aires, le reprocha esta decisión, le dice que cómo podía ser que hubiese pactado con el enemigo unitario. Artigas esperaba que López, al igual que él en la provincia oriental, luchase hasta el final, sin importar las consecuencias. Pero López lo que había visto era un ejército directorial que lo superaba enormemente, y encima los porteños estaban dispuestos a todo, habían quemado Rosario, quién sabe qué más iban a hacer. Este es un punto de inflexión en la facción artiguista, que empieza a desmoronarse irremediablemente. La guerra civil había llegado a un punto de destrucción, un punto de violencia, que no se había visto hasta ahora. Tal es el nivel de destrucción que Bartolomé Mitre va a llamar a este periodo de la guerra civil como la Guerra del Peloponeso argentino. Ahora bien, mientras unitarios y federales se batían en todo el territorio del litoral, en Buenos Aires, el Congreso de Tucumán encarga la redacción de una constitución. El texto de la Carta Magna va a ser presentado el 22 de abril de 1819 y solo un mes después, el 25 de mayo, va a ser aprobado de manera oficial, entrando en vigencia. Esto significaba que Argentina por fin tenía una constitución, el país se encontraba organizado, todas las instituciones quedaban establecidas en la constitución, la forma de gobierno, el modelo de organización nacional, todo estaba definido, ¿verdad? La verdad es que no. La constitución del 19 era ambigua en la forma de gobierno a adoptar. No la definía, pero daba espacio al establecimiento de una monarquía, algo que se suponía que ya había quedado como una idea del pasado. A su vez, si bien la Constitución consagraba 3 poderes, en la práctica se establecía un poder ejecutivo con la suma del poder público y un Senado compuesto por la élite tradicional rioplatense. Y lo peor de todo, la Constitución del 19 consagraba al unitarismo como modelo de organización nacional. Cuando el texto de la Constitución se conoce en las provincias del interior, automáticamente se produce un rechazo generalizado. El federalismo ya había calado muy fuerte en la política nacional, por lo que la sanción de una constitución unitaria, sin siquiera dar el debate político, no se iba a tolerar. Los abanderados del levantamiento son Pancho Ramírez y Estanislao López, quienes van a empezar a reclutar sus respectivos ejércitos con el fin expreso de invadir Buenos Aires. Quien va a tener que hacer frente a este ejército federal no va a ser Pueyrredón, sino que va a ser Rondó, quien reemplaza a Pueyrredón en junio de 1819. Rondó sabía que los federales podían reclutar un ejército que iba a superar sus propias tropas, y entonces envía una carta a San Martín, ordenándole que vuelva de su campaña libertadora con el fin de apoyar al gobierno de Buenos Aires. San Martín responde a Rondó lo siguiente: mi sable jamás se sacará de la vaina por opiniones políticas. El mensaje del libertador era clarísimo y es uno que vale la pena recordar hasta el día de hoy. Las opiniones políticas se debaten, no se dirimen en el campo de batalla. No porque alguien ejerza violencia significa que tiene razón políticamente. Pese a la ausencia de los ejércitos libertadores, el directorio logra reclutar un ejército considerable, compuesto de artillería, infantería y caballería, un ejército convencional. Los federales, por su parte, reclutan montoneras, no eran ejércitos estables, sino caballería compuesta de gauchos o ciudadanos, y se disponen a invadir Buenos Aires. Rondó, sin embargo, previendo la posible invasión federal, decide tomar la iniciativa e invadir Santa Fe. El director supremo sabía a la perfección que los caudillos federales no iban a permitir una invasión a Santa Fe porque las tropas porteñas habían sido muy destructivas en su anterior intento de invasión. Y por este motivo, una vez que entra al territorio santafesino, Rondó decide fortificar su posición y esperar al ejército enemigo que seguramente lo iba a ir a buscar. Dicho y hecho,
Los federales, al enterarse que Rondó había cruzado a Santa Fe, deciden seguirlo y presentar batalla. El director supremo forma a sus tropas en la cañada de Cepeda a la manera tradicional: artillería en el centro y en los flancos infantería y caballería. La artillería era un factor fundamental para las batallas en este momento, y por eso las fuerzas directoriales tenían toda la ventaja. O aunque sea, eso pensaba Rondó. Del otro lado, el mando de las fuerzas federales lo ejerce Ramírez. Ramírez tenía experiencia comandando tropas en batallas convencionales, mientras que López tenía experiencia en guerra de guerrillas, por lo que los federales sabían que tenían muchas más chances de ganar si el entrerriano estaba al mando. Ramírez sabía que el ejército directorial tenía una ventaja clara en su artillería, y entonces iba a ser muy difícil que las tropas federales pudiesen efectuar un asalto frontal. El tema es que las fuerzas federales estaban compuestas pura y exclusivamente de caballería, y entonces Ramírez se da cuenta de que no tiene por qué atacar de frente. En realidad, teniendo la ventaja de la movilidad, él puede elegir por dónde atacar. Las tropas federales entonces inician el combate con una carga aparente de caballería que se termina desviando, rodeando a la formación porteña. La caballería federal podía rodear a las fuerzas porteñas mucho más rápido de lo que los cañones directoriales podían girar para apuntar a la nueva posición de sus enemigos. Y por este motivo, la famosa batalla de Cepeda no va a durar demasiado tiempo. La caballería federal ataca a la caballería directorial y la expulsa rápidamente del campo de batalla. La artillería de Rondó no podía hacer nada, y entonces la infantería de Buenos Aires tiene que formar en cuadro, repeliendo varias cargas de caballería, pero finalmente siendo derrotada. Rondó logra escapar. La batalla de Cepeda había terminado y las fuerzas federales habían destruido al ejército unitario de Buenos Aires. Después de su gran victoria, Ramírez y López deciden continuar con su plan e invaden Buenos Aires. Antes de llegar a la ciudad, envían una carta al cabildo diciendo que por 8 días no van a atacar la ciudad. Los caudillos federales estaban ofreciéndole al cabildo estos 8 días para que fuesen los cabildantes los que decidiesen cómo iban a responder ante esta situación. Los 8 días transcurren, pero no hay respuesta por parte de Buenos Aires. Los ejércitos federales entonces avanzan sobre la ciudad. Y es solo en este momento cuando el cabildo envía emisarios a los caudillos con el fin de llegar a un acuerdo. Se habrán dado cuenta que tanto López como Ramírez no se dirigen al directorio, sino directamente al cabildo. Y cuando reciben a estos emisarios, hacen una proclama en la que hablan de la provincia de Buenos Aires. Para nosotros, 200 años en el futuro, la intención de Ramírez y López era clarísima. Pretendían establecer en Buenos Aires otra provincia, una más, igual al resto. Para los porteños de ese momento, era imposible saber qué querían los caudillos, porque no les entraba en la cabeza la idea de que Buenos Aires fuese una provincia. ¿Cómo iba a ser una provincia si era la capital? La cuestión es que dentro de esta proclama que hacen Ramírez y López, se dice al pueblo de la provincia de Buenos Aires que elija el gobierno que se le antoje. Los cabildantes entienden que Ramírez y López simplemente pretendían deponer a Rondó, y entonces eligen a un nuevo gobernador, Miguel de Irigoyen, enviando una proclama al resto de las provincias, anunciando que había un nuevo gobierno. El tema es que los caudillos federales no estaban ahí para cambiar el gobierno del país, sino para que Buenos Aires estableciese un gobernador provincial con el que negociar de igual a igual. El cabildo, no entendiendo todavía muy bien qué es lo que estos caudillos pretendían, eligen entonces a un gobernador en la figura de Aguirre, pero finalmente se termina conformando una asamblea popular que elige como primer gobernador de la provincia de Buenos Aires a Manuel de Zarratea. Una vez que los porteños habían elegido a su gobernador, los caudillos federales lo invitan a negociar como un igual en el Pilar. De esta negociación va a salir el famoso Pacto del Pilar, en el cual Buenos Aires emerge como una nueva provincia federal que establece una alianza con Santa Fe y Entre Ríos. En este tratado, Ramírez y López
consiguen que Buenos Aires se comprometa al envío de asistencia a la provincia oriental, que estaba siendo desbordada por las fuerzas portuguesas, estableciéndose una cláusula dentro de este tratado que contempla que la provincia oriental se una a esta nueva alianza cuando el enemigo portugués sea por fin derrotado. Este tratado implica el fin de la Liga de los Pueblos Libres de Artigas y el establecimiento de una nueva Liga Federal, sin la primacía de ninguna figura, lo que implicaba el fin de la primacía política de Artigas en el federalismo, y el momento en el cual se firma este tratado no es casualidad. Este tratado se firma el 23 de febrero de 1820, y solo un mes antes, el 22 de enero, Artigas había sido completamente derrotado por las fuerzas portuguesas en la batalla de Tacuarembó. Cuando Artigas se entera que López y Ramírez habían firmado un tratado con Buenos Aires, envía un mensaje al caudillo entrerriano recriminándole lo que había hecho, diciéndole que él no podía firmar un tratado de Buenos Aires, y mucho menos podía firmar un tratado sin la expresa autorización del caudillo oriental. Ramírez responde a Artigas que el oriental pensaba que tenía potestad sobre la voluntad de otros pueblos y que no tenía por qué inmiscuirse en la decisión que tomaba otra provincia. Artigas, frustrado por lo que habían hecho Ramírez y López, decide que para continuar la guerra contra el imperio portugués va a tener que cruzar el río Uruguay, invadir Entre Ríos y después desde ahí atacar el Brasil. Cuando Ramírez se entera de que Artigas se disponía a cruzar el río Uruguay y entrar en su provincia, se dirige hacia el norte para enfrentarse al que hasta este momento había sido su líder político. Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos pero tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o si no, transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.